Me Yo imagino. pensaría. Porque uno piensa en Nikola Jokic y dice, no es una de esas estrellas que son divas, no es una de esas estrellas mediáticas, no es una de esas estrellas que dice mucho. Sin embargo, si vos vas a hacer un movimiento literalmente sin precedentes, más te vale que por lo menos le toques la puerta, ¿no? A Nikola Jokic y le digas, hermano, esta es la dirección en la cual vamos a ir. Y él te va a decir, ¿así, pulgar arriba o pulgar abajo? Una gran sorpresa, los Nuggets están tirando la temporada, este equipo no tiene, si tenía algo de oportunidades que yo creo que no mucho, pero si tenía... ¿Tú crees que están tirando la temporada? Yo al contrario creo que están presionando el botón de pánico para ver si esto resulta en algo. Yo no pensaría que sería el mejor jugador del mundo. En el milagro más grande de la historia del básquetbol. No, ¿por qué el milagro, Toño? Tienes básicamente al mismo core que te hizo campeón y tienes al mejor jugador del mundo en su mejor momento. ¿Por qué habrías de pensar que es un milagro que puedan ganar el título en el oeste? A mí me parece que no. Sí, porque esto es de hábitos, Fer, y es de química, y es de jugar defensa. Y la defensa solo se construye con química, con hábitos y con comunicación. Tú no vas a poner un entrenador que en 3 partidos pueda generar esa química, pueda generar esos hábitos en series largas de 7 partidos, en una postemporada larguísima. Yo por eso creo que es un equipo, tiene muchos problemas estructurales. El número 1 se llama profundidad. Es un equipo que carece de profundidad. Saludos a todos, aquí arrancamos Basket IQ. Sebastián Martínez Christensen, Fernando Tirado y Toño Rodríguez. En esta edición tenemos el canal de YouTube en donde nos puede seguir, nos puede ver con una estructura visual muy atractiva, además de las plataformas en las que suele escuchar sus podcasts. Ahora también estamos a través de YouTube. Toño, Sebas, para mí es al menos la tercera ocasión del año que una noticia en la NBA me toma por sorpresa, que una noticia, en ese momento particularmente no estaba siguiendo el celular, no tenía el teléfono a la mano y de pronto empiezan a llegar estos mensajes, ¿no? De ahora despidieron a Malone. Es la tercera vez que me pasa. Me pasó con lo de Jenkins, con Memphis. Me pasó, por supuesto, con lo de Luka, que ha sido la noticia más sorprendente que he tenido quizás en toda mi carrera, inesperada. Pero esto, quien diga que lo veía venir, es cierto, el ambiente era tóxico. ¿Qué tan tóxico tenía que ser, Sebas, para que esto lo hagan sin precedente, empatando el despido más tardío en la historia de una temporada de la NBA, cuando puedes ser tercero y eres el segundo legítimo candidato para ganar el oeste? La verdad es que eso es lo sorprendente, ¿no? Fer, Toño, el timing del despido, porque sí, han habido rumores acerca de la desconexión entre Malone, gerente general, entre algunos de los jugadores, incluso algunos de estos exasperios hicieron públicos el descontento de algunos jugadores para con Malone, para con la gerencia. Yo he sostenido que el problema de este equipo después de ser campeón radica principalmente en la gerencia y creo que Mike Malone es uno de los mejores entrenadores de la NBA. Sin embargo, lo que más llama la atención es el timing. ¿Por qué hacerlo ahora, a punto de terminar la temporada regular? Y la primera pregunta que se me vino a la cabeza cuando leí la noticia, que también me produjo shock, Fer, es, me imagino que Jokic está a bordo, ¿no? Me imagino. Porque uno piensa en Nikola Jokic y dice, no es una de esas estrellas que son divas, no es una de esas estrellas mediáticas, no es una de esas estrellas que dice mucho. Sin embargo, si vos vas a hacer un movimiento literalmente sin precedentes, más te vale que por lo menos le toques la puerta, ¿no? A Nikola Jokic y le digas, hermano, esta es la dirección en la cual vamos a ir. Y él te va a decir, ¿así, pulgar arriba o pulgar abajo? La realidad es que no sé si eso ocurrió y me parece que la manera en la cual se muestre Denver en estos partidos finales no va a dar la respuesta final, porque esa para mí, más allá de que yo creo que es un error haber despedido a Malone, pero esa es la gran pregunta en lo que radica de aquí al final de la temporada regular para ver si los Nuggets en efecto siguen siendo uno de los potenciales candidatos o no. ¿A ti cómo te tomó la noticia, Toño? Por sorpresa, obviamente, ¿no? Fue esa noticia primero. Sumaría la de Wembanyama en otro costal por ser un problema de salud, pero sumaría una cuarta gran sorpresa, ¿no? Que me dejó con la boca abierta esta temporada. Y lo primero que hice fue ir a ver el calendario, ¿no? Llega la noticia, en el primer impacto no vi yo, digamos, ahí en el post de cuántos partidos quedaban, fue lo primero que hice. Dije, bueno, ¿cuántos partidos quedaban? Si Memphis lo hizo con semana y media, Denver, ¿con cuántos partidos lo hizo? Y lo hizo con 3, una gran sorpresa. Los Nuggets están tirando la temporada. Este equipo no tiene, si tenía algo de oportunidades que yo creo que no mucho, pero si tenía... ¿Tú crees que están tirando la temporada? Yo al contrario creo que están presionando el botón de pánico para ver si esto resulta en algo. Yo no pensaría que sería el mejor jugador del mundo. En el milagro más grande de la historia del básquetbol.
No, ¿por qué el milagro, Toño? Tienes básicamente al mismo core que te hizo campeón y tienes al mejor jugador del mundo en su mejor momento. ¿Por qué habrías de pensar que es un milagro que puedan ganar el título Por, en el oeste? A mí me parece que no. sí, porque esto es de hábitos, Fer, y es de química, y es de jugar defensa. Y la defensa solo se construye con química, con hábitos y con comunicación. Tú no vas a poner un entrenador que en 3 partidos pueda generar esa química, pueda generar esos hábitos en series largas de 7 partidos, en una postemporada No, larguísima. Yo por ojo, eso creo ojo. que es un equipo, tiene muchos problemas estructurales. El número 1 se llama profundidad. Es un equipo que carece de profundidad. Y tú además le estás restando el trabajo de campeonato que tenían de hace 2 años a los Nuggets y estás poniendo a un entrenador nuevo interino además que no va a tener tiempo a hacer absolutamente nada. Los Lakers, ya ni siquiera digamos Pero, Oklahoma, pero los Lakers, los Warriors, están en una posición para devorarse a los Nuggets en una serie. Esta no pero la te voy hago a una venir, pregunta, Sebas. A ver, Toño. ¿qué ¿Vos vas a decir? considerabas a los Nuggets? No, es que yo estoy más del lado de Fer en esta. Y ojo, entiendo tus puntos y me parecen válidos. Pero la pregunta es si vos considerabas a los Nuggets candidatos antes de este despido. Porque No, la realidad es que la defensiva de Denver. Entonces está bien, tu opinión no cambia al respecto. Yo sí los consideraba candidatos. Y por eso creo que siguen siendo candidatos. Es verdad, la defensa no es buena. Son la 20ª peor defensiva de la NBA. Ni siquiera la 20ª mejor. Vamos a decir la 20ª peor. Pero rankeados 20 en cuanto a la eficacia defensiva se refiere. No son una gran defensa. ¿Eso me genera algunas dudas? Sí. Yo creo que tienen más profundidad que el año pasado. Sin embargo, si tu núcleo, y hay que ver si está saludable Murray, y viene obviamente tocado y dicen que va a volver en tiempo para la postemporada, incluso quizás un poquito antes. Si pensabas que antes eran candidatos, yo sigo pensando que son candidatos porque, insisto, no hay un escenario en el cual este movimiento no lo hayan hecho con la bendición de Nikola Jokic, al menos en mi libro. Y si Nikola Jokic dio la bendición de despedir al único entrenador que te sacó campeón con él en el plantel, en la historia de la franquicia, es porque algo estaba roto. Y esto quizás al revés, libere tensión. Nos vamos a enterar pronto, y entiendo que no los considerabas candidatos antes, entonces eso no va a cambiar. Pero si los considerabas candidatos antes, para mí este despido no cambia ese hecho. Solamente hay 2 antecedentes de un equipo que haya despedido a su coach durante la temporada y después hayan sido campeones de la NBA. El más reciente fue el de Ty Lue tomando el lugar de David Blatt a media temporada. Pausa y juego de las estrellas. Todavía tuvo la mitad de la temporada para trabajar con ese equipo y eventualmente ese fue el equipo que le da la vuelta al 3-1 de Golden State. ¿Había síntomas? Sí, en la prensa local se ventilaba la relación entre Calvin Booth, el gerente que tampoco va a estar al final de la temporada, y Malone. Ahora veremos quién toma ese lugar y los nombres empiezan ya a sonar, incluido Bob Myers, que ha trabajado con ESPN el último, básicamente, año y medio, el ex presidente del equipo de los Golden State Warriors, el arquitecto en buena parte de esa dinastía. Y el otro que fue, Sebas, el momento en el que empieza a señalar en los medios de comunicación a sus jugadores Malone. Ya cuando un entrenador sale de esa forma a expresarlo como lo hizo, me hizo recordar a George Karl con aquel equipo que tenía con J.R. Smith y con Carmelo Anthony y con el mismo Allen Iverson, ¿no? Un equipo evidentemente muy difícil de entrenar, diciendo que no veían video. Dice, no vienen a ver su video, se los tenemos que mostrar. Es un equipo indisciplinado y utilizó la expresión full of shit. O sea, así dijo básicamente. Hay jugadores que están, cuando tú sales a una rueda de prensa, y perdón por la expresión, pero eso fue lo que dijo Mike Malone, cuando tú sales a una rueda de prensa a decir eso, pues evidentemente el vestidor está roto, la relación está deteriorada y prefirieron correr este riesgo altísimo, insisto, sin antecedente de que ha ganado un título, despidiendo al entrenador cuando faltan 3 partidos en la temporada. Yo por eso, y Mike Malone debe haber pensado, tengo que tener una espalda muy grande, ¿no? Es para poder dar estas declaraciones y salirme con la mía. Porque los trapitos sucios no se ventilan al sol, sino que se ventilan puertas adentro. Y él pensó que tenía una espalda grande. Y honestamente es un fantástico entrenador que se expresa de manera, creo yo, inmejorable. Y el gerente general, con el cual bien decía Fer, no veía ojo a ojo, no le hizo ningún favor cuando salieron campeones a la hora de retener piezas esenciales de ese núcleo que fue campeón, y si bien creo que son más profundos ahora y tienen unas piezas jóvenes interesantes que empiezan a tener un papel más protagónico, Christian Brown y su evolución ya es real, Julian Strother tiene algunas cositas interesantes, entiendo que no sea una rotación profunda. Esa es la misma razón por la cual yo pienso que hoy Nueva York no puede ser campeón, porque los jugadores ya públicamente se han revelado en contra de Tom Thibodeau en par de ocasiones. Y es más, yo no sabía que la cosa estaba tan mal, pero evidentemente si estaba tan mal la cosa, este tal vez era el único movimiento para pensar en quizás ser candidato a temporada. Este despido a mí me dice eso. Lo que vos alegabas al principio, Fer, que Denver está desesperado, pataleando de ahogado, diciendo, ok,
este es nuestro manotazo para ver si esto al menos termina liberando tensión en el vestidor y los jugadores pueden jugar más libres. Después lo de la química es cierto, es válido lo que dice Toño, pero creo que este equipo tiene talento suficiente para seguir siendo el principal retador del Oklahoma City Thunder. Y digo esto a sabiendas de que quizás Denver termine cayendo en el play-in, porque todavía cuando estamos grabando esto es una posibilidad más que real. Y si caen en el play-in, quizás les siente bien porque terminan enfrentando a Houston, pero bueno, esas son otras 40. Sí, que Houston, a Houston le van a faltar al respeto porque creo que si enfrenta a Denver o si enfrenta a Minnesota, va a arrancar como underdog. Y yo no me acuerdo, yo sé si ustedes hayan visto un sembrado 2 no favorito en una primera ronda. ¿Ibas a decir algo, Toño? Sí, no, la experiencia también cuenta. La experiencia cuenta muchísimo. Bueno, pensemos en Duke. ¿Por qué no pudo jugar ni siquiera la final nacional? La experiencia cuenta muchísimo y yo creo que esa es la lógica con Houston. Pero bueno, ese es un demonio que nadie lo va a sacar de la conferencia del oeste en el mediano plazo. Ahora, reportan los insiders en Denver que sí, efectivamente, hubo una conversación esta semana, un día antes de que la decisión fuera pública de los dueños, el grupo accionista mayoritario con Nikola Jokic. Y nadie se atreve, nadie tiene la información y nadie se atreve, lo que yo escuché y leí, a decir tajantemente lo que todos sabemos, ¿no? Que Nikola Jokic o lo pidió directamente o dio el pulgar arriba para que hicieran este cambio de entrenador. Lo que está muy reportado como un hecho desde Denver es que hubo esta reunión 24 horas antes de que se tomara la decisión. Y la cosa, los puntos se unen muy fáciles. Esta mala onda, digamos, pública entre Malone y los jugadores y que van con Jokic básicamente a pedirle su punto de vista al respecto o avisarle si hay una decisión tomada de que eso va a pasar. Para mí, ¿qué está haciendo la organización de los Nuggets? Para mí lo que están haciendo es mantener contenta a su estrella. Si Nikola Jokic quiere un básquetbol defensivo o un básquetbol más defensivo de lo que están jugando ahora, y eso de ninguna manera está llegando ni con este gerente los movimientos que hace, ni con este entrenador. Para mí me imagino, ¿no? Y esto es 100% en el terreno especulativo, sabiendo por un hecho que ocurrió esa reunión, que Jokic estaba harto entonces de cómo están pasando las cosas. No digo de él en el tono personal, pero de cómo este equipo estaba perdiendo. Lo corren después de una cuarta derrota consecutiva, yéndose en picada en el standing en la conferencia del oeste, y para mí es muy fácil imaginarme cómo un ganador como Jokic estaba harto de esta situación y él dijo, bueno, sí, hay que hacer algo y hay que hacerlo ahora. Pero desde el punto de vista de la organización, y aquí entra también la lógica del cambio de GM, que no están pensando en el corto plazo, están pensando en el mediano y en el largo plazo. ¿Cómo lo mantengo contento? Yo sé que el contrato está ahí, pero ¿cómo lo mantengo contento para que él sepa que esta organización, este mundo, esta ciudad gira en torno suyo? Y si quiere entonces, 3 días antes de que se acabe la temporada, que se vaya. ¿Es un berrinche, es un capricho de Nikola Jokic o es una exigencia, es una demanda de Jokic? Corran al entrenador porque si no, la postemporada va a ser un caos. ¿Esta es tu teoría? Sí, Así lo puedo... Si lo quieres poner en esos términos, yo no usé y no usaría la palabra de berrinche, pero si lo quieres poner en esos términos, sí, Fer. Ya estaba harto de la situación y por eso corrieron al entrenador. Había unos videos de donde le denita esta que le dan al mejor jugador del partido, básicamente la aventaba, ¿no? Cuando la recibía en el vestidor. Nikola Jokic, se desgasta el discurso de este y de cualquier entrenador en el deporte profesional, Sebas. Por eso es mucho más difícil construir las dinastías, ¿no? Porque eventualmente es cíclico y lo que convencía ahora ya no convence. En ese sentido, dirigir en baloncesto o el fútbol americano universitario es más fácil porque la rotación de jugadores es al menos o máximo cada 4 años. Pero este es el entrenador que sacó la mejor versión de Nikola Jokic. Este fue el entrenador que lo puso de titular en su segundo año. Este fue el entrenador que creyó en él, que en buena parte le ha desarrollado un sistema alrededor de Nikola Jokic. Yo creo que esto más bien pasa por pues el armado de un equipo, ¿no? Que se ha quedado corto y que yo diría sigue muchos patrones, Sebas. Yo encuentro muchas similitudes de lo que pasó con Milwaukee a lo que está pasando con Denver el día de hoy, que ha perdido piezas importantes aquí el campeonato, empezando por Jrue Holiday, ¿no? Y en ese sentido yo haría el símil con Kentavious Caldwell-Pope, pero noto muchos patrones en esos comportamientos. Veo similitudes, pero también veo diferencias. O sea, si pensamos en Denver, más allá de la adición de Aaron Gordon, que creo que sí fue muy importante para este equipo en su momento antes de ser campeones, ellos cosecharon talento propio, los esperaron, los desarrollaron. Cuando Nikola Jokic llega a la NBA no era ni cerca de esta versión dominante que estamos viendo ahora, que es el mejor jugador del mundo, al menos a mi criterio. Y las cosas empezaron a florecer a su alrededor. Michael Porter Jr. era un talentazo,
Sin embargo, tuvo un sinfín de lesiones serias de espalda, perdiéndose múltiples temporadas, y cuando finalmente tuvo salud, y cuando Jamal Murray también se rompió la rodilla y finalmente tuvo salud, junto a esta versión de Jokic pudieron salir campeón. Pero salieron campeón gracias a grandes jugadores de rol también. Bruce Brown, Kentavious Caldwell-Pope fueron absolutamente fundamentales para el título de Denver. Y ahí es donde creo que falló la gerencia. Ahí es donde creo que no puedes perder a las dos piezas y no traer nada a cambio. Y esa siguiente temporada, donde uno dice, bueno, Denver arranca, y pensábamos igual, porque era así de dominante, o habían sido así de dominante los Nuggets, que Denver, o al menos yo pensaba, que Denver se podía meter en una eventual final ante Boston. Sabíamos que no era ni la sombra del equipo del año anterior, ¿sí? Pero aún así pensábamos que podían llegar. Y no le hicieron, honestamente, ni un favor a Mike Malone desde la gerencia, y creo que si bien después mejora un poco el equipo en cuanto a profundidad se refiere, yo estoy 100% de acuerdo en que esto es un problema más de armado de plantel que de Mike Malone en sí. Imagínate lo que vos decís, que difícil dinastías. Insisto con este punto, Jokic no es alguien que va a quejarse mucho. O sea, yo desconozco lo que se dio puertas adentro, no sé si él fue a pedir, si simplemente le consultaron, él dijo que sí, no lo sé, pero se pudrió el rancho en un equipo que no necesariamente tiene egos, al menos no de sus dos principales figuras, porque ni Jokic ni Murray. Murray es un poquito más cascarrabia, pero no son jugadores, viste, que son divas y están quejándose todo el tiempo en la comunicación. Les voy a decir. Pero yo no estoy listo, Toño, para sacar a Denver de la conversión de candidato para ganar el título de la NBA. O sea, yo no estoy listo. Qué bueno que diferimos en esa. Ahora, yo creo que sí hay grandes ganadores en esta decisión. A mí me parece que los grandes ganadores, entiendo que es muy difícil ganar un título rodeado en un ambiente de tanta inestabilidad y este caos que ha ocurrido en Denver. Pero yo creo que hay ciertos ganadores en todo esto. Los equipos que perseguían a Denver, que van a tener quizás la siembra 3 que le pertenecía a Denver, los Rockets, que van a quedar segundos, los Lakers, los Warriors, esos equipos que vienen en la persecución, inclusive los mismos Clippers de Los Ángeles, los Clippers que están cerrando tremendo. Y yo diría que Shai Gilgeous-Alexander es el otro gran ganador de una batalla que parecía ya estar definida, la del jugador más valioso, pero a los votantes les acaban de quitar un problema de encima porque no van a votar por un jugador de un equipo que está hundido en este caos y que ha exhibido, que ha desnudado tantos problemas internos. A ver. Le digo esto. Les conté que este año voté por primera vez para el Juego de las Estrellas. Voto para primera vez para los premios. Al menos, y yo, según Fer, voy a estar en la minoría, según Tonio también, pero yo se los digo así nomás. Mi voto no cambia. Mi voto es para Nikola Jokic, top 3 en todas las características o estadísticas más importantes. Entiendo lo del éxito colectivo, entiendo que a la liga incluso le conviene que el MVP sea Shai porque quieren en otra dirección. Y me encanta que votes por Jokic. Me encanta que votes por Jokic. Yo lo voto a Jokic a ojos cerrados. Este es un premio individual que va acompañado de cierto éxito colectivo. Va acompañado de cierto. No es que es un equipo que no clasificó a playoff, ni que no es candidato, porque yo pienso que es candidato. Y la temporada es históricamente buena. Es la mejor temporada que ha tenido Nikola Jokic en su carrera. Y eso es mucho decir, teniendo en cuenta todos sus galardones. Y no se lo vas a dar, se lo diste con otros números y no se lo vas a dar. Es más, imagínate la historia si terminan siendo campeones de la NBA con todo y que le corrieron el coach faltando una semana en la temporada. En pocas cosas hay consenso en la NBA, como que Nikola Jokic es el mejor jugador de la liga. En pocas cosas hay consenso como eso en esta liga, en esta temporada. Así que podemos estar de acuerdo e ir adelante con el tema. Les voy a decir en qué momento Calvin Booth enterró su futuro con los Nuggets. Les voy a decir exactamente en qué momento se materializó ese problema y en qué momento esta temporada se fue por el caño. Y de paso también, Malone firmó su sentencia. Partido hace una semana, Nikola Jokic da el partido estadístico más grande de su vida, un triple doble de 60 puntos, un máximo de carrera, en una derrota en casa contra los T-Wolves de Minnesota. Faltando 20 segundos para que ese partido terminara, los Nuggets iban ganando ese partido. Falla la bandeja Russell Westbrook. Aún lo iban ganando. Faltando 3 segundos para que terminara ese partido, Russell Westbrook va a dar una falta a Alexander Walker en el triple y lo manda a la línea de tiros libres. Y le echa a perder, bien dicho, Fer, le echa a perder esa victoria de triple doble de 60 puntos a Nikola Jokic. El tipo tampoco es un robot, que no sea público y que tenga una manera distinta de manejarse, no quiere decir que no haya explotado en ese vestuario, no quiere decir que no haya explotado con la gerencia, porque lo más triste de ese partido, lo más triste fue Russell Westbrook, ¿no? Pero una cosa que va paralela con lo más triste de ese partido es que Jamal Murray no jugó por lesión.
para empezar, si los Nuggets van a ir a algún lugar, y yo lo pondría tan corto como si van a ganar una sola serie, la serie de primera ronda de la conferencia, Jamal Murray tiene que estar sano. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sin duda. Y no sé si alguno de ustedes dos pueda confiar en que Jamal Murray vaya a estar sano en una primera ronda. Pero Entonces, ¿por qué Calvin Booth se sentencia en ese partido? Yo difiero. A ver, adelante. Porque llevó a Russell Westbrook, esa organización. No, pero ¿quién lo pone a jugar en los últimos 20 segundos? Malone, a ver, pone a Russell Westbrook. Ambos, Fer. He escuchado. Primero lo lleva Booth. A ver, termina. Y luego lo pone a jugar Malone, ¿no? Primero lo lleva el gerente, que es el que le firma el contrato, y luego lo pone a jugar el entrenador, con todos los nombres que ya dimos entre los tres de la generación de campeonato, que por decisión de Calvin Booth ya no están en el equipo, o digamos que esos contratos ya no eran sostenibles. Pero lo más triste junto a eso es que estamos hablando que Jamal Murray no es un jugador, su salud no es confiable. Jamal Murray apestó en los Juegos Olímpicos con su selección, porque no era un jugador sano. En esa super selección apestó, porque no era un jugador sano. Y no voy a decir que ha apestado en esta temporada, pero definitivamente no es un jugador confiable hacia los playoffs. Ya vimos lo que pasó hace un año, ya vimos lo que pasó hace 2 años. Sin Jamal Murray, los Nuggets ni siquiera van a llegar lejos en esta postemporada. Número uno. Y número dos, que a mí me parece lo más triste, termino rápido, es que la profundidad de los Nuggets en ese partido que le echó a perder Russell Westbrook, se limitó a Russell Westbrook. Fer. Era la primera mitad del partido y la banca de los Nuggets tenía 4 puntos. ¿A dónde va a llegar un equipo que no defiende, que no tiene banca y que cambió de entrenador 3 días antes del inicio de la postemporada? Sí, yo voy contigo, pero yo difiero. A mí me parece que ese partido sí lo pierde Westbrook, pero la decisión de tenerlo en clutch time es del entrenador, es de Malone. Porque no hay profundidad, Fer. ¿A quién pones? Fíjate, este take no es mío, no sé si lo escucharon. Bill Simmons decía esto. A ver, si yo, mi hijo de 7 años, deja el bote o deja el topper con las salchichas arriba de la mesa y yo tengo un perro labrador, ¿de quién es responsabilidad? Llega y se come todas las salchichas. ¿De quién es responsabilidad que se haya comido las salchichas? ¿Del perro o de mi hijo? Claro. Pues claro. Pero déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Como en el caso de tu hijo y de estas alturas de la temporada, no lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar por otro hijo. A estas alturas de la temporada no puedes quitar a Russell Westbrook. No, pero sí le puedo decir, no puedes dejar las salchichas sobre la mesa con el perro suelto, ¿no? ¿Y a quién pones? Esa es la pregunta. Si no tienes profundidad, ¿a quién pones? Está bien, tiene que Westbrook cerrar partidos. Christian Braun viene a anotar que 30, creo, es la marca más alta de su carrera. Es una pregunta válida si tiene que cerrar partidos. Pero creo que tanto Russell Westbrook como James Harden, que ni uno de los dos es muy santo de mi devoción, debo decirlo, en cuanto a estilos de juego, gustos. Nadie puede cuestionar su talento y sus carreras. Pero me parece que a veces le damos demasiado crédito a eso. Como que él va a ser el causante de que... O sea, él no es el causante de nada. Y lo último, saludables, Murray Jokic es uno de los mejores 3 dúos de la NBA, a mi parecer. Yo lo que sigo viendo en Russell Westbrook es después de, no sé, tiene 13, 14 años en la NBA. No sé, cuando prendo un juego de Russell Westbrook y si me quitas el marcador y me quitas el tiempo, yo no sé si es el primer cuarto, si es el segundo cuarto, si quedan 20 segundos, si quedan... Juega a la misma intensidad y que eso le termina jugando en contra. No sabes en qué cuarto está jugando. El básquetbol se juega diferente a lo largo de un partido. Lo bueno y lo malo. Sí. Falta de inteligencia tal vez sí, no negocia la actitud, es mirar las cosas por otro prisma. Ahora, no necesariamente no quiere decir que te va a estar tirando él la bola, el último tiro. Esas son otras 40, pero te da cosas Westbrook y me parece que a veces lo matamos demasiado, le estamos cargando demasiada responsabilidad. Sí. Es el nuevo Ben Simmons de la NBA casi. No, yo solo quiero como ya me están regañando que tenemos que cerrar el tema. Poner un paréntesis ahí, digamos, en mi opinión. No es Russell Westbrook. El tema es que él es la cara de la profundidad del equipo. La bronca no es él, la bronca es que no hay profundidad. Y esa falta de profundidad se materializa en sus fallas. Más profundidad que el año pasado, lo único que veo. Bueno, el tema da para mucho más y será bien interesante cómo cierra el oeste. Solo para cerrar el tema del oeste, porque tenemos que hablar un poquito también del campeonato nacional de la NCAA varonil y femenil. ¿A quién le conviene quedar en qué posición? Wow. ¿O cuál de estos 4 equipos que estaban empatados? Bueno, anoche ganan los Warriors, le dan una paliza a los Suns, que los Suns es la cosa más triste que he visto en los últimos 10 años en la NBA. La manera en la que cierran la temporada los Suns. Ayer vi al equipo más desalmado que he visto en mucho tiempo. No sé, y aparte no tienen solución. No, sí, Filadelfia por ahí va, ¿no? Pero, bueno, sí, pero Filadelfia... Por lo menos seleccionado.
Sí, por lo menos se lesionaron, ¿no? Sí, Philadelphia está Phoenix en tanking. teoría está tratando. Pero además, si tanquean, tampoco tienen selecciones de draft. O sea, no van a ningún lugar. Están atrapados entre el tope salarial y, por supuesto, el capital de draft. Pero a mí lo de los Clippers, caray, la forma en la que están llegando a la postemporada, yo no puedo confiar en la salud de Kawhi Leonard, pero la forma en la que los veo jugar llegando a la postemporada, creo que es incluso el más incómodo de los otros 4 en esa competencia, ¿eh? Yo creo que son todos emparejamientos, Fer. Por ejemplo, no sé, si viésemos un duelo de primera ronda entre Si vieras Warriors y Lakers. un Clippers Rockets, yo pongo mi vida en los Clippers en este momento. Por ese No, duelo, no. Yo también. Y si vemos un Nuggets Rockets, también. Minnesota no estoy tan seguro. Pero la realidad es esta. Son todos emparejamientos, porque hay equipos que le incomodan a un plantel y a otro no. Por ejemplo, si viésemos Warriors Lakers, la NBA estaría sonriendo, ¿no? Todo el mundo quiere ver las grandes estrellas, claro, frente a frente, 2 planteles de nombre. Fabuloso. Ahora, yo alegaría que a esta versión de los Lakers no le sientan bien los Warriors. No le sientan bien. La vieja versión de los Lakers, que quizás no sea el mejor equipo que el actual, pero con Anthony Davis, estaban más equipados para atacar las deficiencias que tenían estos Warriors. Sin Anthony Davis, con deficiencias en la pintura, con Steph y Luka teniendo que marcar a Steph, es casi que fortaleza contra debilidad en 2 lugares claves de la cancha. claro. Entonces, todos emparejamientos. Yo quiero ver esa serie. Estoy seguro que los Lakers no quieren ver esa serie. Ayer, después del primer cuarto, lo que es una campaña mediática, ¿no? Decía Steve Kerr, acaba de montar una clínica defensiva Draymond Green. Era un cuarto de partido y lo entrevistan. Acaba de montar la candidatura y la manera en la que le están alimentando que gane el premio defensivo del año. Es haciéndolo y lo ganó Joel Embiid, así que no lo culpo. Sí. Pero bueno, a mí me gustan los calladitos. Si un día me nominan a un premio, por favor, les pido que me apoyen tanto como Steve Kerr lo haya apoyado a Draymond Green. Sí, eso se llama propaganda, pero bueno, es tema otro capítulo. Tengo que confesar que yo soy víctima de esa propaganda. Yo estoy en ese barco, pero es otra idea. Vamos al anterior, y en el anterior yo tengo que sumar un poco a lo que dicen ustedes. Sí creo que me va a sorprender lo que pasa en esa conferencia, que no sea Oklahoma en las finales del NBA. Quien pongan, al guapo que le pongan enfrente, que no sea Oklahoma en las finales, me va a sorprender muchísimo. Y lo de los Clippers, ¿no? Simplemente sumar mi voto, no hace falta argumentar más de lo bien que ya hicieron ustedes, sumar mi voto a los Clippers. Hablamos de un equipo que juega defensa, ese equipo juega defensa. ¿Quién es el rival que más los amenaza? En una palabra, ¿quién es el rival que más amenaza a Oklahoma en matchups, en emparejamientos, como dice Sebas? Denver. Con todo y todo sigue siendo Denver. No pueden correr. Hasta la tumba Denver. No, yo no creo, no pueden correr. Para mí la pregunta es, ¿quién tiene esa combinación de experiencia que pueda correr al nivel que corre? La amenaza más grande para Oklahoma es en el oeste. Yo tendría que decir Golden State. Ok. Yo me voy con Denver también. Yo me voy con Denver porque es como... Es un equipo que juega ligero, es un equipo que está jugando contra la opinión pública, es un equipo que está siendo retado y que quiere demostrarle al mundo que la decisión fue correcta. A veces a los locos hay que retarlos de esa forma. Oigan, bueno, rápidamente, campeonato nacional. 2 gigantes no los frenan a Jokic. 2 gigantes no los frenan a Jokic. Perdón que me fui, Gabo, nos vamos a matar. No, tienes toda la razón. Suerte en ese barco, muchachos. Los veo del otro lado. ¿Cuál es su take con respecto al Final Four? Yo creo que el tema de conversación ya podemos andar en el error de Manuel Sharp y lo que gusten y manden. Pero ¿cómo pinta el futuro de la NCAA con lo que hemos visto en este torneo? Vuelven a jugar los 4 sembrados número 1 apenas por segunda ocasión en la historia y eso tiene una explicación, tiene una razón, porque están desapareciendo las clases medias en el básquetbol universitario. Creo que va a ser más común verlo de esa forma. Ya casi no vamos a ver historias de Cenicienta. Esto creo que va a impactar en niveles de audiencia. Están cambiando las reglas, seguirán ajustándolas. Ahora veía que los jugadores de JUCO, de Community College, de Junior College, van a poder jugar sus 2 años y después ir a jugar 4 años a la universidad. Algunos exigirán derechos de formación de los jugadores que las grandes universidades recluten. ¿Está sano el deporte universitario? ¿Está sano el Final Four o el Big Dance, Sebas? Depende a quién le preguntes, ¿no? Si le preguntas a los jugadores, está más sano que nunca. Están cobrando dinero para estar en la universidad. Pueden ir a la universidad que tengan ganas, en el momento que tengan ganas, cambiar de código de área, sumar experiencia, sin la incertidumbre de si van a llegar a la NBA y teniendo una cuenta bancaria algo más gorda y quizás ganando más experiencia para llegar más preparados al siguiente nivel. Ahora, si le preguntás a las universidades
no sé, vamos a nombrar una por decir Butler, donde jugaba Gordon Hayward, que solía jugar una final cuando Hayward lanzó ese tiro de mitad de cancha que casi acierta. Vamos a volver a ver un Butler en una final y yo lo dudo, estoy con vos. Así como en el fútbol quiere imponer Florentino Pérez una Superliga, así como en el fútbol americano universitario quieren darle cada vez más espacios a los equipos del Power Five y particularmente el SEC y el Big Ten, me parece que algo similar va a pasar eventualmente en el básquetbol universitario. Habiendo dicho eso, Fer, y más allá de que vimos 4 primeros sembrados, el Final Four estuvo absolutamente sensacional, lleno de emociones y me parece que una cosa no quita la otra. Es un producto distinto a la NBA, es un producto amateur en ese sentido y me pareció curioso que Duke lo termina perdiendo con la principal carta de Houston, que es la defensiva. 4 pérdidas de balón, porque la gente se enfoca y no sacó el último tiro. Fueron 4 pérdidas consecutivas. Duke no esto, creo, los últimos 3 minutos una canasta y aún así gana el partido. Fue sí, hay una falta que la, le marcan a Cooper Flag en un box out que nos podemos detener a debatir, ¿no? Pero Duke ganaba ese partido con 6 puntos de ventaja, 30 segundos y la pelota en tus manos. No puedes perder un partido de básquetbol en esa Pero condición. eso pasa siempre. Esa es la belleza del básquet universitario. Los oficiales son malos, las pérdidas son insólitas. Se dan muchas cosas que no podemos explicar y es parte de la emoción. A mí me gusta que sea así. A Florida lo estaban acribillando, ¿eh? Florida que pudo haber muerto en la semifinal porque le hacen 3 o 4 llamadas en ese partido contra Auburn terribles, Toño. Lo que mejor hizo Florida fue cerrar los partidos. Desde 2 rondas atrás, Florida en los últimos 4 minutos sacaba el mejor básquetbol que tenía. Obviamente, Walter Clayton Jr. es la gran historia con ese post, ¿no? Esos pies en la tierra para sacar lo mejor de su básquetbol. Realmente en el momento clutch era la mejor ofensiva del país, llegando al torneo nacional y un equipo muy profundo, un equipo súper atlético y un equipo que era capaz de defender en transición. Así que todo bien para mí con eso, todo bien que Houston le ganara a Duke también. Yo iba con Duke, pero todo bien que Houston lo hiciera. Experiencia. ¿Es un jugador NBA, Toño, Clayton? Sí, solemos claro, sobrereaccionar claro, mucho al jugador que gana el campeonato nacional. Es un jugador de 4 años en la universidad, ¿eh? O sea, nada más tomemos en cuenta eso. Es un jugador de 4 años de universidad y escucho que lo comparan con Curry y que lo comparan con Jamal Murray. Yo les diría, detengan sus caballos. La NBA es otro negocio. Es otro negocio, es otro tema, pero tiene la estatura, tiene el tamaño. Es un guardia que es 1 pulgada más alto que Steph Curry. Tiene brazos largos, es atlético, puede defender. Por eso yo creo que sí tiene un futuro. Porque, digamos, en la descripción física que le gusta tanto a los scouts, tiene el tamaño para ir a la NBA. Y obviamente tiene la calidad para hacerlo. Si él hubiese jugado una buena final, porque en la final el problema es que los cazatalentos de la NBA están bien la me dice este chico. O sea, además el camino, ¿no? Con Steph sale de Iona, universidad pequeña como Davidson, y de ahí empiezan las comparaciones. Tiene un rango inusual, puede encetar de cualquier lado, más atlético a la hora de atacar la canasta y define muy bien cerca del aro. Pero en la final se topó con la longitud de Houston y no podía tocar la bola. No podía tocar la bola en la primera mitad, era increíble. Yo creo que si él tenía una buena final, era una selección top 10. Creo que aún así lo van a elegir entre los primeros 20. Ese take está bravo, ¿eh? Ahora, si él tenía una buena final, olvídate, venía ascendiendo así, Fer venía. El problema es que eso fue como una cruda realidad, como diciendo, hermano, te vas a topar con esta clase de defensivos en la NBA y si no te puedes sacar a estos de encima en Houston, ¿cómo vas a hacer en el siguiente nivel? Tiene tanto talento ofensivo igual que entre los primeros 20 lo eligen. Yo quiero agregar una cosa a tu primera pregunta, Fer, del futuro del torneo nacional. Hay futuro porque hay negocio y los jugadores van a seguir saliendo de todo el mundo, Estados Unidos y de todo el mundo. Y lo que quería hacer, por ejemplo, la NBA con el Ignite de la G League lo desaparecieron. No están compitiendo con lo que produce, con lo que hace. ¿Estaba el comisionado en el Final Four, lo viste? Claro. Sí, ahí lo vi, claro, Fer. Bueno, tiene que estar pegadísimo al negocio que es la NCAA. Y ese sigue siendo la gran ruta para llegar a la NBA. Entonces, claro que ¿cómo va a pasar? No sabemos, ¿no? Los tiempos se están acomodando, los negocios son distintos y los atletas están decidiendo por dinero a dónde ir. Pero te voy a decir una cosa que sí se puede predecir, hablando de dinero. El poder y la irrupción de la SEC, una conferencia de fútbol americano, sí, en el gran torneo. No solamente pusieron un récord de 14 escuelas, 14 de 68 si quieres, para iniciar el torneo, un récord de todos los tiempos, pero además pusieron al campeón, un campeón que ya había sido, ¿no? Y Kentucky es parte de esa conferencia, que es una escuela tradicional de básquetbol, y los Gators ya habían sido bicampeones con Billy Donovan en la NCAA, pero la SEC
poniendo sus escuelas ahí. Fer, tienen toda una estrategia Claro. de tomar dinero del que produce esa fábrica gigantesca que es el fútbol americano colegial, inyectarle, ya lo están haciendo años para atrás, inyectarle dinero al básquetbol y así crecer. Muchas cosas a la luz, muchas otras quizás más a la sombra, por debajo de todo lo que está permitido para que los jugadores estén yendo allá. Y eso es algo que sí se puede predecir, ¿no? El dinero del fútbol americano yendo al básquetbol. Oigan, yo debo de reconocer, y nota al calce, digamos que una nota técnica, de lo cual yo no sabía. No sé si ustedes ya lo sabían, vi una estadística alrededor de eso. Toño, Sebas, el porcentaje que bajan los tiradores jugando en estadios de fútbol americano como lo es el Alamo Dome, o jugando en estadios en general, jugando al baloncesto, porque los tiradores, o el básquetbol es un tema de profundidad, de visual depth, le dicen en inglés. ¿Por qué no es una coincidencia que las irrupciones ofensivas de high school y de los récords de anotadores se dan en gimnasios pequeños? Por la dimensión que da un gimnasio. No, hay un estudio alrededor de esto, no lo estoy inventando, Sebas. No. Y cómo el hecho de que esté que elevada la superficie en un estadio como lo es el Alamo Dome, porque están como elevados, ven que las bancas están por abajo del nivel de la cancha, y la otra es la profundidad que hay hasta atrás del tablero. Está comprobado estadísticamente el porcentaje, creo que es un 14% menos que baja el porcentaje de tres cuando se juega en estadios en relación, y bueno, pues ahí está lo que le pasó a Clayton en la primera mitad, ¿no? Lo defendieron muy bien, cierto, pero hay una estadística que se remonta a todas las veces que se ha jugado en estadios de fútbol americano y cómo la profundidad visual afecta a los tiradores. Yo voy a ser Contreras en esta, ojo, no descarto la ciencia, pero como dicen, no tengo pruebas, no tengo dudas tampoco, bueno, generalmente los partidos que se juegan en grandes estadios son finales. Y cuando hay finales, hay más presión. Claro, entre los nervios y la presión, y a claro. veces uno, viste, se achica, se aprieta un poquitito. También creo que hay algo de eso, más allá de la profundidad y que los científicos saben mucho más que yo, pero bueno, digo, hay algo de apretar. ¿Me quieres derribar mi teoría sobre la que me he estado preparando, sobre la que he estado estudiando las últimas 2 semanas? Conviven las dos teorías, un poquito de allá, un poquito de acá, un poquito apretado. Tienes toda la razón. Sobre el Final Four femenil, Toño, le gana Gino Riemann, se convierte en el técnico, en el coach de mayor edad en conseguir un título con 71 años y un cierre brillante para la carrera de Paige Bueckers. Pero evidentemente el tema de conversación ha sido cuánto cayó el nivel de audiencia y lo que significó Caitlin Clark, particularmente en los Estados Unidos. O sea, sí hubo un efecto Caitlin Clark, Toño, no lo podemos negar. Es innegable, como lo hubo Bird y Magic cuando llegaron a la NBA, y la liga cambió. Ojalá ese vaya a ser el caso en el fútbol femenil, sería bueno para todos, pero por supuesto que sí, no vamos a tapar el sol con un dedo. Aún así fue la tercera final más vista en los últimos 20 años. Hay una inercia que yo creo que es imparable, porque el talento está ahí y es un gran cierre, honestamente, después de que fue rompecorazones la lesión de Juju Watkins y que ya no pudo seguir y ya no pudimos ver a esa siguiente gran figura jugar. Creo que en términos del discurso de historias para contar, la mejor historia para contar era Paige Bueckers yendo al draft en semana y media de la W como campeona nacional, porque en UConn hay tanto linaje para las mujeres. Pero qué paliza le dieron a Stoli, o sea, qué mala fue la final en ese sentido, Toño, ¿no? Fue abrumadora. Es un equipazo, Fer. No solamente tiene al mejor entrenador, sino un reclutamiento absoluto. Una freshman como Sarah Strong dominó el juego interior. Y mira que las Gamecocks son una escuela que se enorgullece de tener juego interior, y Sarah Strong las dominó siendo una freshman con UConn. Pero para ser muy breve aquí, lo que quiero decir es que es un gran cierre que Paige Bueckers haya sido campeona nacional en este super linaje que tiene UConn. No es lo mismo pasar por UConn que pasar por UConn siendo campeona nacional. A esa escuela tienes que ir a dejar títulos, y dejó el número 12 Paige Bueckers, se rompió los ligamentos, regresó, pasó por el COVID, regresó, salió Caitlin Clark, lo opacó y lo hizo jugando un básquetbol, la mayor eficiencia que ha tenido esa universidad desde que se rastrea la eficiencia por tiros. Y podemos dar los nombres que quieran, pero Paige Bueckers lo hizo bien, es un gran cierre, y su historia personal de verdad que es increíble. Su historia personal es encantadora, cómo tiene que crecer, pues se separan sus padres y ella va, y en una familia, digamos, interracial, y va creciendo, y eso forma parte de su identidad. Por eso la aman todos en la NCAA. Se puede combinar muy bien con el mundo de las jugadoras afroamericanas. De verdad que es increíble, y es un personaje que es un monstruo de jugar básquetbol, brazos larguísimos, defiende muy bien. Solamente decir eso, que fue un gran cierre en cuanto a historias que Bueckers lo consiguiera.
a mí me dio mucha alegría, y Tony obviamente siguió este campeonato mucho más de cerca de yo, pero viendo las declaraciones de ella sobre Gino Bergema, la Sí, esa, complicidad que esa hay despedida, entre... qué bárbaro, sí. Ah, es espectacular. Y vos hablabas, Fer, de lo difícil que es mantener una dinastía. Ya entiendo, cambian los nombres propios todo el tiempo, aunque a nivel universitario se quedan un tiempito más, a nivel femenino. Pero cada vez vemos más entrenadores de otro nivel de decir que Gino Auriemma es uno de los mejores entrenadores de la historia del básquetbol. Olvídate de dónde entrenes. Y Sí, cuando vos ves, y no es un detalle menor, puedo resonar retrógrado, pero aún así, es un entrenador masculino conectando con chicas y conectan como si fuese una figura paterna automáticamente. Y es muy lindo de ver eso, que puedas tener esa conexión con el sexo opuesto, esa admiración mutua de las dos partes. La verdad que esas declaraciones me llenaron el alma. y yo le agregaría en una era en donde las reglas del juego parecerían ya muy difíciles para que se adapten los entrenadores de la vieja guardia. El reclutamiento, el hecho que ganen dinero las jugadoras el día de hoy, por supuesto las de Connecticut son las más atractivas en todo el mercado de reclutamiento, eso le da mucho más valor. Yo me quedé con las ganas de que el coach Sampson ganara su título nacional porque a los 69 años se iba a convertir en el Sí. coach de mayor edad de conseguir un título. Evidentemente yo estaba condicionado por el hecho de que él llevó a mexicanos a jugar a la NCAA como Eduardo Nájera y como Víctor Ávila a la Universidad de Oklahoma. Hay un vínculo ahí y bueno, lo terminó ganando este chico Todd Golden con menos de 40 años y que se convierte en el coach más joven en ganar un título desde Jimmy Valvano. Y curiosamente Jimmy Valvano con North Carolina State se lo gana a la Universidad de Houston, ¿no? Por si había que darle la vuelta o cerrar por completo ese círculo. Bueno, se nos queda en el tintero lo que se viene en la conferencia del Este, ya traemos más de 45 minutos, ha sido una muy buena conversación, se puso bueno hoy Basket IQ. El próximo capítulo ya lo estaremos grabando con el play-in, ¿no? Enfrente, con los playoffs de la NBA, mi Toño. Sí, pues un abrazo, nos preparamos para eso. Sebas, te mando un fuerte abrazo. Abrazo enorme. ¿Quién va a ser el 7 en el oeste? Todo el mundo quiere. Los fanáticos de Houston me han insultado en 77 idiomas en redes en estas últimas semanas. No los culpo, por cierto. Perdón, no es personal, no es personal. No te muevas de Jokic MVP. Estás en el carril correcto, Sebas. Fuerte abrazo para Toño, Sebas, soy Fernando Tirado. Y hasta acá llega Basket IQ.